Muy buenos días amigos y amigas, hermanas y hermanos. Les habla César Tuñón Lyons con el deseo de seguir compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Palabra que está llena de vida eterna, nuestra única norma de fe y conducta. La palabra que nos habla del Señor y Salvador Jesucristo. En estos últimos días hemos estado hablando de la consagración. ¿Y por qué este tema? Porque es un tema crucial. No podemos militar en el cristianismo sin estar totalmente consagrados, comprometidos con la causa de aquel que nos salvó. Entonces, por esa razón estamos compartiendo estas temáticas. Vamos pues a estar iniciando la lectura programada para hoy y que se basa en el título general: imposible para el hombre, pero posible para Dios. Y entonces vamos a estar haciendo énfasis en dos tópicos. Dios puede, el hombre no puede. Así que les invito, mis hermanos, a prestar atención a esta lectura y posterior reflexión de este tema. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Cristo había dicho al joven rico, perdón, Lucas había dicho al joven rico: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sigue. El joven se había entristecido porque era muy rico y se alejó. Al ver Jesús lo ocurrido, se volvió a sus discípulos y les dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos, leemos, se asombraron mucho y contestaron: si es tan difícil entrar en el reino, ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús les dio esta bendita respuesta: lo imposible para los hombres es posible para Dios. El texto contiene dos pensamientos: que en religión, en la cuestión de la salvación, y en seguir a Cristo con una vida de santidad. La tarea es imposible de realizar para el hombre. Y luego viene el otro pensamiento: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Estos dos pensamientos marcan las dos grandes lecciones que el hombre ha de aprender en la vida religiosa. A veces cuesta mucho tiempo aprender la primera lección, que en religión el hombre no puede hacer nada, que la salvación es imposible para el hombre. Y a veces el hombre aprende esto, pero no aprende la segunda lección, que lo que es imposible para él es posible para Dios. Bendito es el hombre que aprende las dos lecciones. El aprenderlas marca dos etapas en la vida cristiana. El hombre no puede. El primer estadio tiene lugar cuando el hombre intenta hacer lo mismo o lo máximo que puede y falla. Cuando un hombre lo intenta de nuevo y vuelve a fallar, y con todo, muchas veces ni entonces aprende la lección de que para el hombre, es imposible servir a Dios y a Cristo. Pedro pasó 3 años en la escuela de Jesús y nunca aprendió que es imposible, hasta que negó al Señor y salió afuera y lloró amargamente. Entonces lo aprendió. Demos una mirada al hombre que está aprendiendo esta lección. Al principio lucha contra ella, luego se somete, pero de mala gana y como desesperado.
Al fin la acepta de buen grado y se regocija. Al principio de la vida cristiana, el joven convertido no tiene idea de esta verdad. Se ha convertido, tiene el gozo del Señor en su corazón, empieza a correr la carrera y a luchar la batalla. Está seguro que puede vencer, porque es sincero y ferviente, y Dios le ayudará. Sin embargo, de alguna manera pronto fracasa, donde no lo esperaba, y el pecado le domina. Está desanimado, pero piensa, no he vigilado bastante. He de tener más decisión y firmeza. Y de nuevo lo intenta, y ora, pero fracasa. Piensa, no soy un creyente regenerado, no tengo la vida de Dios en mí, y vuelve a pensar, sí, y tengo a Cristo que me ayuda, y puedo vivir la vida de santidad. En un periodo ulterior pasa a otro estado mental, empieza a ver que en esta vida es imposible, pero no quiere aceptarlo. Hay multitud de cristianos que llegan a este punto en que tienen que decir, no puedo. Y entonces se dan cuenta que Dios nunca puede haber esperado de ellos lo que no podían hacer. Si uno les dice, ¿cómo espera Dios que vivamos esta vida? La cosa les parece un misterio. Muchos cristianos viven vidas a nivel poco elevado, vidas de fracaso y pecado, en vez de descanso y victoria, porque empiezan a considerar, no puedo, es imposible. Y sin embargo, no entienden esto plenamente. Y por ello, bajo la impresión de que no pueden, viven vidas de zozobra, hacen lo que pueden, pero nunca llegan muy lejos. Pero Dios conduce a sus hijos a un tercer estadio. Cuando el hombre llega a entender que es imposible, verdaderamente, que al mismo tiempo dice, debo hacerlo y lo haré. Es imposible para el hombre, pero debo hacerlo. Cuando la renovación de la voluntad empieza a ejercer todo su poder y en intenso anhelo y oración empieza a pedir a Dios, Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo ser librado del poder del pecado? Este es el estadio del hombre regenerado que vemos en Romanos 7. Allí se encuentra el cristiano tratando de alcanzar una vida de santidad. La ley de Dios le ha sido revelada y llega a la profundidad de los deseos del corazón, y el hombre puede atreverse a decir, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Deseo hacer lo bueno. Mi corazón ama la ley de Dios y mi voluntad ha decidido hacer esta ley. ¿Puede un hombre así fallar, con su corazón lleno de deleite en la ley de Dios y con la voluntad decidida a hacer lo recto? Sí, esto es lo que Romanos 7 nos enseña. Se necesita algo más. No solo debe uno deleitarse en la ley de Dios según el hombre interior y desear hacer la voluntad de Dios, sino que necesita la divina omnipotencia para que Él haga esta obra en mí. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 3:13, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Notemos el contraste. En Romanos 7, el hombre regenerado dice, la voluntad está presente en mí, pero encuentro que no puedo hacerlo. Pero en Filipenses 2 tenemos a un hombre que ha sido conducido más lejos, a un hombre que entiende que cuando Dios ha renovado la voluntad, Dios da el poder para ejecutar aquello aquello que su voluntad desea.
Recibamos esto como la primera gran lección en la vida espiritual. Es imposible para mí, oh Dios, que cese el poder y el esfuerzo de mi carne, mi yo, y que mi gloria sea mi invalidez. Alabemos a Dios por su divina enseñanza que nos hace inválidos. Cuando pensaste en la rendición absoluta a Dios, es posible que llegaras a un punto muerto cuando consideraste cómo te sería posible realmente vivir como un hombre rendido en absoluto a Dios en todos los momentos del día, en la casa, en los negocios, en medio de las pruebas y las tentaciones. Te ruego que aprendas ahora la lección. Si creíste que no podías hacerlo, ahora estás en el buen camino. Si aceptas el ser conducido, acepta esta posición y manténla delante de Dios. Mi corazón te desea y se deleita, oh Dios, en una rendición absoluta, pero no puedo llevarla a cabo. Me es imposible vivir esta vida. Es algo más allá de mi poder. Cae de rodillas y aprende que eres completamente inválido y Dios vendrá a obrarla en ti. No solo el querer, sino también el hacer. Dios puede. Dios puede. Ahora vemos la segunda lección. Las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Dije antes que hay muchos que han aprendido esta lección. Es imposible para los hombres y luego se entregan a la desesperación, viviendo vidas cristianas empobrecidas, sin gozo, fuerza o victoria. ¿Por qué? Porque no se humillan y aprenden la otra lección. Para Dios todo es posible. Tu vida religiosa es una prueba diaria de que no hay imposibles para Dios. Tu vida religiosa ha de ser una serie de cosas imposibles hechas posibles y reales por el poder de Dios. Y que lo que necesitas es, sea dicho con toda reverencia, todo el poder de Dios para mantenerse por el camino recto, para vivir como cristiano. El cristianismo, todo es la obra de Dios omnipotente. Miremos al nacimiento de Cristo Jesús. Fue un milagro del poder divino. Y se dijo a María, nada es imposible para Dios. Era la omnipotencia de Dios. Miremos la resurrección de Cristo. Se nos enseña que fue según la grandeza y magnificencia del poder de Dios que Cristo fue levantado de la muerte. Cada árbol crece sobre la raíz que tiene debajo. Un roble de 300 años crece durante todo este tiempo a partir de la raíz de la que empezó. El cristianismo tuvo su principio en la omnipotencia de Dios y en cada alma debe haber la continuidad de esta omnipotencia. Todas las posibilidades de una vida cristiana elevada tienen su origen en una nueva captación del poder de Cristo para obrar la voluntad de Dios en nosotros. Deseo ahora llamaros a acudir a adorar al Dios omnipotente. ¿Habéis aprendido a hacerlo? ¿Habéis aprendido a tener tratos tan íntimos con este Dios omnipotente que sabéis que su omnipotencia está obrando en vosotros? En el aspecto exterior se ven muy pocas señales de ello. El apóstol Pablo dijo, yo estaba con vosotros en la debilidad y en el miedo y con mucho temblor, y mi predicación fue en demostración del Espíritu y de poder. Desde el punto de vista humano había debilidad, desde el lado divino había omnipotencia. Y esto es verdad de toda vida piadosa. Y si queremos aprender mejor la lección y nos damos
de modo completo, indiviso, aprenderemos que bienaventuranza hay en vivir hora tras hora. ¿Has estudiado alguna vez en la Biblia el atributo de la omnipotencia de Dios? Ya sabes que fue su omnipotencia que creó el mundo y separó la luz de las tinieblas y creó al hombre. Pero ¿has estudiado la omnipotencia de Dios en las obras de la redención? Miremos a Abraham. Cuando Dios le llamó a ser el padre del pueblo del cual Cristo habría de nacer, Dios le dijo: yo soy Jehová tu Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios enseñó a Abraham a que confiara en él como el omnipotente. Y tanto así se trataba de ir a una tierra desconocida, de vivir como peregrino entre miles de cananitas. Decía con fe: esta es mi tierra, porque Dios le dijo que lo sería. O si trataba de esperar 25 años para tener un hijo en su ancianidad, cuando no parecía razonable esperarlo, o bien cuando aquel hijo había de ser sacrificado en Moriah, Abraham creía en Dios y estaba seguro de que, si fuera necesario, Dios resucitaría a Isaac. Su fe era firme, daba gloria a Dios, porque Abraham contaba que Dios era capaz de cumplir la promesa que le había dado. La causa de la debilidad de nuestra vida cristiana es que queremos orar por cuenta propia y dejarle a Dios que nos ayude. Esto no puede ser. Hemos de sentirnos por completo impotentes y dejar que Dios obre. Él lo hará de modo glorioso. Esto es lo que necesitamos si hemos de ser obreros para Dios. Podría ir siguiendo este tema en la escritura y mostrar ejemplos cuando Moisés condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto, cuando Josué los introdujo en Canaán. Podría mostrar cómo todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento contaban con la omnipotencia de Dios para ser imposibles. Y este Dios vive hoy. Y este Dios es el Dios de cada hijo suyo. Y a pesar de todo, algunos estamos deseando que Dios nos ayude para hacer lo mejor que podamos, en vez de llegar a la comprensión de que lo que Dios quiere es que digamos: yo no puedo nada. Dios debe obrar el querer y el hacer. Has dicho ya: en mi adoración, obra, santificación y obediencia a Dios no puedo hacer nada por mi cuenta, de modo que mi lugar es adorar al Dios omnipotente y creer que Él obrará en mí en todo momento. Que Dios nos enseñe a decir esto. Que Dios con su gracia nos muestre cuál es su poder, el de Dios, al cual nos hemos confiado. Un Dios omnipotente que está dispuesto a poner su omnipotencia a la disposición de cada hijo suyo. No debemos aprender la lección del Señor Jesús y decir: amén. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Recuerda lo que dije de Pedro sobre la confianza que tenía en sí mismo, en su voluntad y en su propio poder, con lo cual acabó negando al Señor. Ahora ves, pues, es a causa de esta vida del yo, de la carne que rige en mí. Y si te das cuenta, ¿has creído que puede haber liberación de todo esto? ¿Has creído que el Dios Todopoderoso puede revelar a Cristo en tu corazón de tal manera que el Espíritu Santo gobierne en ti y tu vida propia no tenga poder o dominio sobre ti? ¿Has puesto estas cosas juntas? Y con lágrimas de penitencia y profunda humillación y debilidad has exclamado: oh Dios, es imposible para mí, el hombre no puede hacerlo, pero alabado sea tu nombre que es posible para ti. ¿Has reclamado esta liberación?
Hazlo ahora. Ofrece de nuevo tu absoluta rendición en las manos de un Dios de amor infinito, y así como su amor es infinito, infinito es también su poder para hacerlo. Hermanos, no, aquí no hay nada que añadir. Aquí no hay nada que añadir, todo está claro. En nuestra vida cristiana, nosotros no podemos pensar que vamos a lograrla y vamos a alcanzar meta por nuestro propio mérito, porque la Biblia declara abiertamente que somos débiles y que si intentamos hacer las cosas de Dios con nuestra fuerza, vamos a fracasar, aún nuestra propia santificación y consagración. ¿Qué es que lo que la Biblia dice de manera clara? Que el poder siempre ha sido de Dios, y las cosas grandes que se hacen en la vida del creyente se hacen porque Dios es el que obra. No usted, no yo, no ninguno de los creyentes que ha existido a lo largo de la historia. ¿Qué debemos entonces hacer? Precisamente terminar de aceptar que somos incapaces y que Dios es el que va a obrar. Hay en la actualidad una tendencia dentro del cristianismo que es la teología de la prosperidad. Esa teología de la prosperidad eh, es antropocéntrica, es decir, se centra en el ser humano y propone que uno es capaz, por su propio esfuerzo, por su propio pensamiento, por su positividad, alcanzar las cosas. ¿En qué ha asumido eso? Eso ha sumido a muchas personas en miseria. Y al final terminan renegando de Dios porque lo que se les enseñó, que era incorrecto, no funcionó. ¿Cómo va a funcionar algo que es incorrecto? ¿Cómo va a funcionar algo que no está basado en la Biblia? ¿Cómo va a funcionar algo que viene de una mala interpretación? La correcta interpretación, como les he dicho, es que Dios es el que hace la obra. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si usted cree que usted puede hacer las cosas porque tiene la capacidad, bueno, mátese un día e intente resucitarse. Y va a ver lo incapaz que es. De seguro, si se mata, muerto va a quedar. Asimismo es en este ámbito. Asimismo es. Por lo tanto, hermanos, les animo a creer esta enseñanza de la Biblia. No soltarla. Soltar la que sí nos han enseñado hombres que no tienen ni idea de lo que están enseñando y están extraviando a los demás. El Señor les bendiga a todos ustedes. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, gracias te doy en esta mañana por esta oportunidad que nos das de, Señor, entender esta tremenda verdad. La verdad de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en el aspecto de la religión, en donde está en juego siempre la eternidad del alma, Señor, ahí no debemos jugar. Si nos acercamos a ti para caminar en el cristianismo, debemos rendirnos totalmente y aceptar que es Dios obrando en nosotros con todo su poder. Señor, te pedimos que esto quede en nuestros corazones, quede en nuestra mente y logre madurar. Oh Señor, ayúdanos a desechar enseñanzas tontas y jalada de los cabellos que se han impuesto porque son populares y porque agradan a los oídos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes en el día de hoy. Saludos.